Emprender es un desafío constante, podría decirse incluso que es un acto de valentía. Colombia, por ejemplo, ha sido catalogado según algunas mediciones como el tercer país de América Latina que más ha levantado capital emprendedor en los últimos 10 años. Sin embargo, existen varios desafíos y retos en este país para implementar, para consolidar estas empresas en el mercado. ¿Cómo emprender sin morir en el intento? En este episodio de Prisma Voz vamos a conversar con historias reales de mujeres lasallistas que han de una u otra manera creado, transformado y liderado desde sus oficios, desde la innovación, el empoderamiento y también la formación de futuros emprendedores. Comenzamos. Esto es Prisma Voz, el podcast de la Universidad de La Salle. Escucha, aprende y disfruta. Aquí te conectamos con la actualidad. Hablar de emprendimiento pasa por hablar de muchas cosas y por eso tengo hoy varias invitadas que nos van a acompañar a lo largo del episodio. Voy a empezar con Paula Fierro. Ella es administradora de empresas de la Universidad de La Salle y es especialista en formación de la Javeriana. Tiene más de 5 años de experiencia en mercadeo y estrategia y actualmente dedica su propósito de vida a la consultoría con relación a desarrollar un mayor potencial de las personas por medio de su marca personal, empoderamiento y, evidentemente, emprendimiento. Has impactado a muchas personas en América Latina. Bienvenida a Prisma Voz y quiero preguntarte, empezando con la presentación, para ti, ¿qué es el emprendimiento? Bueno, muchas gracias a ti, a la universidad, por la invitación. Para mí es una felicidad enorme poder estar acá y obviamente hablar de emprendimiento. Emprendimiento para mí es un proyecto de vida. Más allá del propósito, es una lección y es decir, como quiero emprender porque tengo algo en mi vida que quiero aportar distinto a lo que hago diariamente. Es un camino de decisiones, ¿no? Difíciles, pero también un camino en el que si tienes una pasión y lo conectas con tu conocimiento y un propósito, pues puedes llevar a cabo, digamos que un negocio, una idea y algo que genere impacto en el mundo. Genial, también voy a sumar a la conversación a Lorena Rojas. Ella es la directora de la especialización en emprendimiento y desarrollo de negocios de la Universidad de La Salle. Es profesora, ingeniera financiera, magíster en administración de negocios con especialidad en dirección de proyectos y estudiante del último año del doctorado de ciencias de la dirección. Profe, también, ¿qué es el emprendimiento para usted? Y bienvenida a Prisma Voz. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Qué placer poder compartir con una emprendedora, una mujer además. Bueno, hay diferentes visiones, está la muy académica, la muy teórica, ¿sí? Están las definiciones no tan chéveres cuando hablamos en términos de políticas públicas y decimos, bueno, ¿qué es el emprendimiento? ¿Esto es subsistencia o esto realmente es una decisión, como en el caso de Paula? Entonces, bueno, yo considero que en nuestro país particularmente tiene un porcentaje importante de subsistencia. Sabemos en alguna medida la necesidad de empleo sobrepasa las capacidades del Estado en muchas aristas. Entonces, claramente está esa tipología. De otro lado, bueno, yo creo que tanta felicidad en un país como este genera una mente creativa. Las personas tienen unas ideas brillantes. Nuestros estudiantes en región tienen unas ideas brillantes y contextualizadas. Entonces, digamos que tiene un poquito de lo que es nuestro contexto colombiano en términos económicos, pero también de esta creatividad y berrenque que tienen las personas. Entonces, sí, tiene un componente importante de una decisión, de una forma de vivir y, bueno, también yo creo que una forma de aportarle un granito de arena, porque las personas que emprenden sí que tienen una visión de dar algo más a la sociedad. Genial, sí, en ese marco de lo que dices, profe, también voy a sumar a la conversación a Sandra Valero. Ella es ingeniera de alimentos de la Universidad de La Salle y es la representante legal suplente de la Catira Industria Láctea. Sandra nos acompaña desde Cumaral, en el Meta. Y pues nada, le doy la bienvenida, gracias por participar. La invitación y también sumo esa pregunta, ¿no? ¿Qué es el emprendimiento para ti, Sandra? Hola, gracias por la invitación y un saludo a todas las compañeras del podcast que también están en esta maravillosa tarea de emprender. Para mí el emprendimiento es hacer un camino de disciplina, de constancia, de lucha, pero sobre todo de gozo, de cumplir nuestra misión en el mundo. Unos nacen para ser emprendedores, otros para ser artistas, otros para un sinfín de vocaciones y de misiones. Y pues para mí emprender es seguir ese camino que la vida te pone como misión. En sintonía justo con lo que dice Sandra, Paula, que es casi que una misión de vida, quiero conocer, ¿tú cómo empezaste a emprender? ¿Cómo fueron esos inicios tuyos en el emprendimiento? Bueno, mira, pues fue muy curioso porque yo no conocía acerca del emprendimiento, como que lo fui, digamos que abordando a través de las diferentes materias que veía en la universidad,
porque pues claro, todo estaba muy enlazado a lo empresarial. Y empecé a descubrir por diferentes profesores el emprender y que podías crear una idea de negocio. Siempre me visualicé como una mujer empresaria, pero el emprendimiento para mí en ese momento era como, no sabía ni siquiera qué era. Tuve la oportunidad de empezar a asistir a eventos y concuerdo con Sandra que sí es como una misión, es como un llamado que tú dices como, ven, quiero hacer algo diferente, quiero explorar otras alternativas. Y todo comenzó en la universidad cuando hacían eventos de emprendimiento y me empezó a llamar el tema como de, bueno, ¿qué es esto de emprender? Crea tu propia idea de negocios, de tu propio jefe. Luego de eso empecé a asistir a otros eventos de la Cámara de Comercio, por ejemplo, que pues es donde también he forjado como esa carrera empresarial, y empecé a descubrir que había algo más, que podíamos hacer algo más de tangibilizar nuestra carrera y digamos que ponerlo en práctica en una idea. Entonces ahí empezó como ese primer llamado a que podía hacer algo diferente. Luego llegó pandemia y yo descubrí, había como una necesidad en el mercado, ¿no? Cómo nacen los emprendimientos, y yo decía, qué chévere hablar de empresa, de emprender, pero hacerlo de una manera muy coloquial, o sea, como muy práctica, muy fácil, porque mi entorno era como, no, las empresas son difíciles, esos términos no los entiendo, y yo decía, a mí me encanta el tema, quiero empezar a proyectarlo de una manera juvenil. Ahí empezó en pandemia, empecé a crear mi blog, a subir contenido de qué es el marketing, qué es emprender, qué son los negocios, y empecé a ver que eso en mi entorno generó como un clic, como, oye, qué chévere. Ahí empezó como toda esa idea del emprendimiento, desde la línea de negocios y desde la línea de hablar de empoderamiento y marca personal, surgió en mis primeros trabajos, en donde pues la primera empresa en la que trabajé, súper tradicional, encontré también muchos dolores, ¿no? Como nacen los emprendimientos, con un dolor del mercado. En ese momento yo era el mercado. Entonces sentía que había, digamos que una fuerte, digamos que se subestimaban mucho las mujeres, ¿no? Y en general, empiezas tu práctica, entonces te ven como, no, tú no sabes, no tienes experiencia. Y en ese momento yo decía, ok, yo estoy en mi práctica, pero yo tengo mucho por aportar. O sea, yo sentía que, wow, o sea, no me subestimes. Eso lo empecé a vivir en las empresas y yo dije, aquí yo tengo que hacer algo. O sea, por eso empecé luego a hablar de estos temas de empoderamiento y empecé a descubrir que detrás de las empresas hay seres humanos y que eso no se puede desconocer. Entonces ahí empieza como toda esa transformación de quiero emprender en el tema de formación empresarial, pero con ese toque de hablemos primero de las personas y luego de las empresas. Y ahí lo dejo para que... Bien, muy bien. Me gustaría saber también en el caso de Sandra si fue parecido, cómo fue tus inicios, Sandra, cómo empezó eso que se llama La Catira. Bueno, La Catira es una empresa familiar. Yo hago parte de la segunda generación de la familia. Cuando yo iba a escoger mi carrera universitaria, mi papá me pregunta qué quería estudiar y yo le dije que yo quería estudiar geología para trabajar en el sector petrolero. Él me dice, atiéndame un consejo, y es primero usted mire quién es, cuál es su tradición, usted de dónde viene, usted es hija de unos queseros, de unos fabricantes de queso, ¿por qué no estudia la posibilidad de hacer alguna carrera que tenga que ver con los lácteos? Y pues yo me puse a buscar en las carreras universitarias, encontré la Universidad de La Salle que ofrecía el programa de Ingeniería de Alimentos y pues dije, bueno, me gusta esta materia, me parece que tiene que ver con la empresa y pues llegué a apoyar todos los sistemas de gestión de la empresa. Entonces lo que he hecho es seguir este emprendimiento de mis padres y llevarlo a un segundo nivel. Entonces pues eso es lo que hago yo en La Catira. Y La Catira es una empresa que hace marcas propias. Estamos ubicados en Cumaral Meta, tenemos un punto de venta propio en el kilómetro 21 de la vía que va de Villavicencio a Cumaral, y hacemos casi que una infinidad de productos, más de 100 variedades de productos, postres, quesos gourmet, amasijos, y nos hemos consolidado como una marca muy querida en el departamento del Meta. Pues me parece súper interesante esa visión de Sandra, justo de querer darle mayor nivel a través como de la academia a su emprendimiento familiar, profe. Eso me conecta mucho con una pregunta, y es cómo la universidad, cuál es el papel que tiene allí, la academia, cuál es ese papel que tiene en la formación de esos emprendedores. Es importante pasar por la universidad para emprender, digamos, cómo lo manejamos ahí, como para iniciar un emprendimiento y, como decíamos al inicio, no morir en el intento. Bueno, yo considero que la educación debe verse como un mediador, ¿sí? Bueno, hoy por hoy tenemos pues acceso a mucha información, ¿sí? Sin embargo, hay algo en las características del individuo que sí se va
puliendo a través de la formación. Entonces, no solamente estamos hablando de la parte técnica, ¿sí?, del conocimiento como tal, sino de esa formación que también ejerce la universidad o las otras instituciones en el individuo, en el ser, ¿sí?, en esa formación de valores, de estructura, de servicio, de aporte a la sociedad. Entonces, digamos que de esas dos formas, pues la universidad hace una contribución importante. Pero si vamos al elemento más técnico, pues mira, de acuerdo a lo que decía Sandra, claramente hay unas herramientas, unas técnicas que te logra transferir el ejercicio de la universidad. Adicional a eso, pues todo el networking que logres hacer en la universidad, pues claramente es una base importante para que puedas llevar a cabo. Ahora, no podemos desconocer el papel de nuestros profesores, por ejemplo, en identificar en las personas inquietas, las personas que tienen ideas. Los profes claramente van llevando a los estudiantes y las mismas universidades se han dado cuenta de la necesidad, o sea, es inminente de que el emprendimiento sea un eje transversal, ¿sí?, de que todos tengan esa cuotica para que en la medida en la que se despierte esa parte intrínseca del ser humano, pues puedan también tener unas herramientas que les permitan tomar mejores decisiones a partir de qué van a hacer con su vida, porque es, como decía en algún momento Paula, es una decisión de vida. Ahora, Paula, esos retos y desafíos que uno se encuentra al inicio del emprendimiento, que puede ser que la universidad le haya algunas bases y demás, ¿cuáles fueron en tu caso esos primeros desafíos, esos primeros errores que puede ser que alguien que nos esté viendo diga, venga, yo no quiero caer en esto y tú los puedas como ayudar? Súper, mira, hablando como desde esa parte del ser humano, ¿no? Uno de los primeros retos es creértela, ¿no? Siempre lo he dicho, porque tú puedes tener los conocimientos, las capacidades, haber pasado por la universidad y tener esas bases tan importantes, pero siento que uno de los retos al inicio para mí era como esa confrontación de, ¿tienes el conocimiento, Paula? Da el paso, porque a veces pensamos como que hay que tener todo súper listo para iniciar, y cuando emprendemos, pues hay muchas cosas que uno dice, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se hace aquello? Pero entonces uno de mis consejos es como empieza con lo que tienes. Y más si hemos pasado por un proceso universitario que nos brinda tantas herramientas. Ahora bien, la pregunta es cómo organizo todo esto y lo plasmo en mi emprendimiento. Ese es uno de los retos. El segundo es, y siempre lo he dicho, trabajar y emprender. Yo durante 5 años, y aún lo hago, aún trabajo con el corporativo, pero desde otras modalidades, con otros contratos más flexibles, es todo un reto, porque pues claro, tú quieres adquirir conocimiento del mundo corporativo, que es muy importante porque te da estructura, te da procesos. A veces en el emprendimiento nos lanzamos de una con una idea, pero sí hay que tener como una estructura. Pero el gran reto es el tiempo, ¿no? Cómo manejar las dos cosas, pero sí es posible. Muchos emprendedores lo han hecho así. Hay emprendedores que se van de una con su idea, pero en mi caso yo dije, yo quiero estar en el mundo corporativo, quiero conocer cómo es esta formación y a su vez ir emprendiendo. Y otro reto que quiero resaltar es también priorizar, ¿no? Cuando emprendemos hay que aprender a decir no a muchas cosas. Hay que aprender a ese tiempo que te queda de pronto de ocio. En mi caso, mis fines de semana muchas veces eran, pues claro, trabajaba lunes a viernes de 8 a 5, estudiaba, entonces los fines de semana era el tiempo para el emprendimiento. Entonces, así como los grandes emprendedores, ¿a qué estás dispuesto a decirle que no para dedicarle ese tiempo a tu emprendimiento? Entonces, creo que esos 3 rasgos son importantes de lo que he vivido. Y otra cosa relacionada con el networking es tu círculo de amigos empieza a cambiar. Y es normal, porque digamos que tus sueños van por otro camino y de pronto no siempre las personas que están a tu alrededor pues entienden lo que estás haciendo. Bien, yo quiero saber para Sandra justamente cuáles fueron esos obstáculos, esas oportunidades que ella encontró cuando llegó a la Catira y empezó como ese proceso de emprendimiento. Bueno, aunque mis padres nos ahorraron a mi hermano y a mí bastante trabajo en el camino de emprender, nosotros encontramos la empresa cuando había cambiado sus sistemas de mercado. Ellos vendían al principio en el sector informal, pues plazas de mercado, sector informal de la economía, y de un momento a otro pasaron a vender almacenes de cadena. Entonces yo creo que uno de los grandes retos que enfrenta el emprendedor es un mercado estable. Y además del mercado estable, un mercado pues rentable que haga sostenible el negocio desde el punto de vista financiero. Cuando nosotros llegamos, pues mi hermano y yo llegamos en la misma etapa a empezar a trabajar en la empresa, pues digamos que esos obstáculos ya habían avanzado, ya estaban, digamos, resueltos en la organización. Pero luego pues vino todo lo que implica profesionalizar la empresa, junto con Marquitos, que es nuestro guía, nuestro consejero empresarial,
que es un cofundador de la empresa Con Mis Padres, que es nuestro asesor. Él nos enseñó a trabajar, a aterrizar todas estas técnicas y herramientas que sirven para profesionalizar, hacer todo lo que es el sistema de gestión, los protocolos, los sistemas, los ciclos PHBA. Entonces fue para nosotros retos cumplir todas las normatividades y cumplir el tema de INVIMA, Ministerio de Trabajo, la DIAN, cumplir con el tema de la Corporación Autónoma Ambiental. Entonces son muchos retos que pues también nuestro país, Colombia, pues tiene bastante regulación, que pues así sea usted una pequeña empresa o sea una mediana o una gran empresa, las tiene que cumplir por igual. Entonces a veces esos temas de tantas regulaciones es complejo a la hora de hacer un poco más esbeltas las organizaciones. Profe, justo eso que dice Sandra de la excesiva regulación y, digamos, profesionalizar un poco como su emprendimiento, me lleva a hablar, uno, de las mallas curriculares de los programas académicos, que no sé si están diferenciadas, o digamos que hablando un poco de que no es lo mismo ser emprendedor administrador de empresas que como ella que es ingeniera de alimentos, cómo trabajamos en ese proceso con los estudiantes y qué significa eso de que también de repente haya muchas regulaciones que estanquen los emprendimientos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, yo creo que no es la idea del Estado estancar los emprendimientos. De hecho, hay mucha política pública que quiere promover el emprendimiento. Sin embargo, no más en términos de cifras, muchos del recaudo que hacen los emprendedores cuando salen por capital de riesgo, de hecho, es un capital extranjero. Es complejo conseguir capital local, uno. Dos, claramente tenemos una deuda pendiente en términos de formación financiera, ¿sí? Es un proceso de alfabetización, ni siquiera es como una formación como, no, voy a ser ingeniero financiero, no, es un proceso de alfabetización con el cual tenemos todavía una deuda. Pero entonces luego se suma el hecho de que la regulación pareciera a la luz de muchos emprendedores e incluso de muchos microestablecimientos que están en otra capa, que se convierte como en una muralla para acceder al crédito nomás, porque piénsate que requieren la formalidad para poder acceder a capital, no de riesgo, sino al crédito. Y entonces en esa medida la formalidad tiene otras aristas y otras comprensiones que para nosotros que estamos en ciudad es como, sí, pues tú entras por aquí por la página y haces esto y lo otro, pero a nivel nacional no es la misma realidad. Ahora, lo que mencionabas con respecto al currículo, yo creo que va en la línea del entrenamiento. Claramente no es lo mismo la formación de un ingeniero, ¿sí? En este caso de alimentos, o un administrador de empresas, o lo que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo desde el posgrado. No es desde el pregrado, sino desde el posgrado. Donde lo que queremos hacer es que, bueno, eres ingeniero, eres administrador, especialízate en esto. Necesitamos que reconozcas un poco de marco legal y regulatorio, es importante que lo sepas. Es importante que sepas que las finanzas de la empresa no son las finanzas personales, que tienes que separarlas, ¿sí? Y que esa separación implica que tú rindes cuentas al Estado de alguna manera. No en el principio, porque pues casi siempre como que en los primeros años no hay como el retorno suficiente para responder al Estado. Pero lo que sí es importante es que en esa formación pues tú reconozcas todo lo que tiene el contexto, lo que tiene el mercado. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Cómo funciona realmente la etapa de ideación? ¿Cómo hacemos el tema de validación y prototipado y salimos rápido de esto? ¿Probamos si funciona o seguimos adelante? ¿Sí? Pero cuando tú tienes solo la formación de base, ¿sí? Ahora, claramente hay muchos emprendedores que su mood de estudio es libros, podcasts, y es absolutamente válido. Nosotros lo que traemos es una propuesta claramente innovadora, claramente disruptiva, en la cual le decimos, venga, reconocemos que estas son las aristas que usted requiere para que funcione. Usted es el que trae la idea, usted trae dentro de su ser las ganas de ser emprendedor, pero necesitamos que aprenda de finanzas, de marketing digital, de prototipado, que aprenda de marco legal y regulatorio, es súper importante. Pero que además de eso usted haga ya una ampliación a su networking que está en esa misma línea, ¿sí? Ya no son sus compañeros universitarios que estaban, sino estos son los que están emprendiendo. Además, resaltar que son estudiantes de región en su mayoría. Ya profundizamos sobre la especialización, profe, porque me gustaría justo preguntarle a Paula, en estos años que lleva como
migrando hacia el emprendimiento, ¿cuáles son esas mayores lecciones? De pronto van por el lado de la regulación, que has podido como aprender, que tú dices, de pronto alguien que esté viendo esto, está aprendiendo, le puede como servir. Súper, sí van muy de la mano con este tema. Yo creo que a veces los emprendedores también somos muy apasionados, ¿no? Entonces creo en mi idea, voy con todo y no vemos todas las aristas que hay alrededor de ello. Entonces uno de los primeros temas que justamente con mi especialización he como enfocado es la estructura, o sea, estructura tu emprendimiento, porque al final también las empresas fueron emprendimientos, solamente que migraron, digamos que hacia un nivel más grande. Entonces no se trata solamente de estar apagando incendios, como se dice en el mundo de los emprendimientos o de las startups, sino estructura. Entonces, ¿cuál es tu modelo de negocio? ¿Cuál es ese tema financiero, el tema legal, el equipo? Los procesos son demasiado importantes en el emprendimiento y también dentro de las habilidades del emprendedor. Yo diría que esa parte de verdad es como muy, muy importante. Actualmente yo me encuentro también como en esa decisión de estructuremos, tomemos decisiones, aprender. El emprendedor tiene que aprender de todo lo que pasa, digamos que básicamente en la empresa, porque tú puedes tener la pasión y sí, vamos con toda, pero si tú no sabes de las ventas, si tú no sabes liderar un equipo, porque el emprendimiento va a crecer, no se va a quedar solo en una idea. Entonces a veces desconocemos eso como emprendedores y delegamos de pronto a otras personas el emprendimiento y es un gran riesgo. Entonces eso también digamos que dentro del marco de formar y de estructurar el emprendimiento. Lo otro es tener foco, porque a mí también me ha pasado, a veces he querido hacer muchas cosas, entonces tienes que enfocarte en un nicho, encontrar una necesidad del mercado. A veces amamos mucho nuestra idea, pero desde la concepción de para mí está bien. Entonces también ya como en términos de negocio, estudiemos qué pasa en el mercado. O sea, los emprendimientos nacen de una necesidad, de un dolor. Y entre más específico tú seas con eso, pues más éxito vas a tener. Porque a veces iteramos, no prototipamos, no hacemos como esos productos mínimos viables rápido para sacar al mercado y nos quedamos porque las startups son tan exitosas también. Porque en su ejecución trabajan muy, muy rápido, prueban rápido en el mercado, conocen una idea y son súper exitosos. A veces digamos que nos quedamos mucho en ese tema. Nuestros emprendimientos son casi 90% tradicionales, somos de economía popular. Claramente las startups han ido migrando a otras metodologías, pero siento que eso también es una lección súper grande. Y lo otro, en términos también de lecciones, formarnos constantemente. Y obviamente lo que siempre también digo, el relacionamiento. Tienes que relacionarte con otras personas, salir al mundo, a los eventos. Yo amo ir a eventos, entonces ahí tú también descubres nuevas posibilidades de conectar y de cómo puedes también de cierta manera validar lo que estás haciendo. Porque emprender es básicamente tengo una idea, tengo un mercado, la valido y voy en ese proceso. Me gustaría también que Sandra nos cuente un poco esos tips, esas recomendaciones para la gente que nos está viendo respecto a su emprendimiento. ¿Cómo los ve, cómo los percibe? ¿Qué le puede recomendar a la gente? Bueno, los tips, mi papá tiene un ejemplo muy lindo sobre el emprendimiento y es que el emprendimiento es como la vida de una persona. Si usted está embarazado, está su embrión hasta ahora creándose, también es lo mismo, la empresa está en una etapa de ideación, de conceptualización, pero ya es el niño nace, va gateando, va caminando, tiene 2, 3 años, pues así lo mismo es una empresa, la empresa va creciendo, va gateando y de pronto usted quizás no le podrá dar una bandeja paisa a un niño de 2 años porque no se la puede comer, pero quizás ya cuando tenga 15 años, 17 años se la podrá comer y así es el emprendimiento. Cada etapa de la empresa tiene sus ciclos. A veces nosotros queremos actuar teniendo un año en el emprendimiento como una gran empresa de 30 años, 40, o a veces uno que tiene una empresa de 40 años querrá actuar como una de 2 y pues ya no se puede porque ya tiene una trayectoria, ya tiene un mercado, ya tiene todo un sistema de cumplir. Entonces es un ejemplo muy bonito para decir no se preocupen, cada día tiene su afán, el emprendimiento va pidiendo las cosas paso a paso y también aprender mucho, estudiar, profesionalizarse. La normatividad es muy importante, qué normas le aplican a nuestro sector y dónde podemos nosotros entrar a hacer que sea sostenible. Y también ahora pues la tendencia y la necesidad del mundo en materia empresarial es pues la sostenibilidad desde el punto de vista no solo económico, social, ambiental, de gobernanza, porque ya no es solo la empresa trabajando solo, sino a través de articulaciones importantes como es la universidad, la empresa, el Estado y las entidades de cooperación.
Con esto que dice Sandra, vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos de mujeres que inspiran y además de lo que la academia tiene para ofrecerle a los emprendedores. Ya regresamos. Únete a una universidad internacional y logra tus sueños y metas académicas a través de nuestros programas virtuales. Matricúlate en Unisalle. Educamos para pensar, decidir y servir. Regresamos. Hemos hablado de tips, de recomendaciones, hemos contado historias de vida y ahora es momento de preguntarles, Paula, profe, para ustedes, ¿qué mujer las inspira? ¿No? Estamos hablando de mujeres emprendedoras, estamos hablando de lasallistas, pero puede ser cualquier mujer. Para ustedes, empiezo por la profe, ¿qué mujer te inspira? Bueno, yo creo que sería muy complejo si hago por nombres. Yo quiero hablar de todas mis compañeras mujeres, académicas, estudiosas, doctoras, mamás y profes, o sea, son mujeres épicas. También quiero hablar de mis estudiantes mujeres. No está mal dicho reconocer que seguimos lidiando con el techo de cristal, que las oportunidades para las mujeres son diferentes, que siguen habiendo diferencias en términos salariales, en términos de escalamiento corporativo, y todas estas mujeres que han decidido educarse como un acto revolucionario, educarse, seguirse preparando, y las mujeres que deciden educar a otros, pues Dios, claro que me hacen sentirme inspirada. Y bueno, por último, no menos importante, mi hija. Claro. Mi hija mueve cada parte de mi ser. Claro que sí, Paula, y en tu caso, ¿quién te inspira? Súper bueno. En mi caso, primero mi mamá. Mi mamá siempre ha sido una mujer que me ha inspirado porque siempre gracias a ella como que también crecí con ese mindset de vas a llegar a ser muy grande, vas a ser una gran mujer, una gran empresaria. Entonces tu círculo también interno influye muchísimo en pro de disminuir ese síndrome del impostor, el techo de cristal, que tengas alrededor mujeres desde la infancia que te inspiren y te digan sí lo puedes lograr y sí vas a llegar lejos. Entonces primero ella. Segundo, ya hablando como aquí en mujeres colombianas, Beatriz Fernández, la creadora de Crepes, una mujer que, wow, o sea, revolucionó también, digamos que el mundo del emprendimiento en unas condiciones en las que en su época, yo digo, era muy difícil emprender. Hoy día tenemos todas las capacidades para emprender, las herramientas, o sea, absolutamente todo. Y el propósito de Beatriz orientado a generar empleo para las mujeres amas de casa. Aproximadamente más del 40% de las mujeres indican que no se pueden capacitar y que no digamos que no pasa por su mente emprender porque tienen a su cargo una persona que tienen que cuidar, un adulto mayor, un bebé. Ese tema de la economía del cuidado a las mujeres les impacta mucho en pro de su crecimiento. Entonces, otra mujer que me inspira, Diana Trujillo, esta mujer que ha hecho grandes cosas en la NASA, en el tema, digamos que orientado a STEM, ¿no? Menos del 30% de las mujeres están en el sector de la tecnología. Hay unos grandes retos también allí, sobre todo estoy en un ambiente que es muy masculino, entonces ¿cómo encuentro mi lugar? Y todo lo que ella ha hecho para mí es definitivamente algo inspirador. Y por último, Michelle Obama, creo que para mí es esa mujer líder que yo digo, o sea, wow, cuando uno lee la historia de ella, los invito a que la lean, es de verdad espectacular porque es como ella ha forjado desde su infancia, ¿no? Desde su situación actual y bueno, todos los temas culturales que la rodearon, un liderazgo y cómo logró brillar también al lado de un hombre que fue tan exitoso en la política. Entonces creo que podemos ver miles de mujeres inspiradoras también en este sector. Muy bien, en ese ámbito de formarse y de capacitarse, como mencionaba Paula, yo quiero que nos sigas compartiendo, profe, justo que estamos hablando de la especialización, de cuáles son esas cosas que hacen que la especialización que tiene la universidad enfocada en el emprendimiento se ajusten a las necesidades reales, a lo que la gente necesita, a lo que digamos, el mercado está esperando. ¿Qué podríamos decir de la especialización en ese sentido? Bueno, yo hace un rato les mencionaba que es una especialización con un componente innovador, realmente innovador, no el cliché de la palabra, sino disruptivo. Considero que es un programa muy completo, no es como solamente que te quedes en la ideación o ven, sí, échalo a andar, pero es como sí, lo vas a echar a andar, pero ¿en qué contexto estás? ¿Con qué regulación te vas a ir? Si vas a liderar un equipo, ¿cómo lo vas a hacer? Y todo eso es como súper pensado dentro de la especialización en emprendimiento. Algo que el mercado estaba pidiendo, porque no se podía quedar con ni las finanzas tradicionales, ni el marketing tradicional. No, teníamos que escalar a otro lugar y eso es lo que hemos hecho con la especialización en emprendimiento.
Bueno, tenemos que ir cerrando poco a poco. Pablo, yo quiero que aprovechemos esta oportunidad para que le cuentes a la gente en particular de qué se trata tu emprendimiento, dónde lo pueden encontrar, que tú puedas como de otra manera contar a las personas que están interesadas y te han escuchado en este podcast. Súper, claro que sí. Bueno, yo les invito a que conozcan mi agencia de consultoría, Business Consulting. Allí mi gran propósito es todo lo relacionado con la formación empresarial desde 2 líneas, los negocios y el emprendimiento, pero con un componente muy importante, la formación en ti y en tu marca personal. Detrás de una idea de negocio, de una empresa, estás tú como persona. Me enfoco en generar conferencias, mentorías, asesorías para que más personas aprendan de emprendimiento, pero sobre todo trabajen en ellos mismos. Siempre lo he dicho, somos nuestra marca personal más importante. Y una invitación a todos a que también sigan aprendiendo de emprendimiento, a que puedan seguir formándose con esas habilidades de liderazgo tan importantes. Me pueden encontrar en todas mis redes como Paula Fierro y pues aquí estoy para poder aportarles desde mi conocimiento y ayudarlos también a conseguir ese gran propósito de vida. Genial, Sandra, tú también es la oportunidad para que nos cuentes la Catira un poco más, dónde los encuentran, cómo los pueden seguir y para que estén pendientes de ese proyecto. Muchas gracias nuevamente por la invitación y gracias a nuestras compañeras que compartieron este podcast. Bueno, pues visitar la Catira. La Catira es un referente también de turismo gastronómico. Para los que no conozcan los llanos colombianos, los invitamos a visitar el departamento del Meta, el municipio de Cumaral Meta, y pues en Google Maps se encuentran la Catira. Todo lo que hacemos acá, estamos incursionando en modelos de agroturismo, de turismo gastronómico, y qué rico que se animen a venir a visitar la primera industria láctea de los llanos orientales. Síganos en redes sociales, Instagram, Facebook como La Catira Co. Profe, pues también a ti gracias por acompañarnos y me gustaría que para cerrar pudieras también contarnos un poco qué viene para el emprendimiento en el futuro, qué es lo que tú crees que deberían tener en cuenta esos emprendedores que están empezando hasta ahora. Bueno, yo creo que hay un componente súper importante. Yo le digo el All Tech, todo terminado en tech va a funcionar muy bien. Sin embargo, a partir de, digamos, como este surgimiento de las IAs y este acercamiento además que tenemos, porque es como esto hace parte de nuestra vida, hay otro componente esencial de lo humano, de las habilidades blandas, de tu capacidad de interpretar, de entender, de leer los contextos, y yo creo que es como hacia dónde vamos. Sí vamos a formar en emprendimiento, sí vamos a formar en términos tecnológicos, vamos a tener que movernos todos hacia allá. Sin embargo, yo creo que parte de lo que tendremos que hacer con esos futuros líderes, con los empresarios, es tú eres un ser humano, tú tienes un servicio con la sociedad, tú tienes también, si no una deuda social, un compromiso en términos de las mejoras de la calidad de vida de las personas, de los contextos, ¿sí? Del reconocimiento de todas estas carencias que tenemos como sociedad, ¿sí? No solamente en Colombia, Latinoamérica, pero yo creo que si le damos ese aporte desde lo humano, desde las habilidades blandas, desde la capacidad de liderazgo, el otro componente será el componente técnico, ¿sí? Y va a tener su espacio de prototipado, de validación, de todo lo que sea, todo aplicado con IA, porque ahora todos los estudiantes quieren todo con IA, pero no se les va a poder olvidar que son seres humanos que vinieron a servir. Y bueno, creo que en eso nos vamos a concentrar. Además de toda esta línea estratégica que hemos hecho de marketing digital, de inteligencia artificial aplicada al marketing, a los negocios, o sea, hemos hecho cosas muy interesantes y creo que hacia allá vamos. Pues genial, gracias a las 3 por acompañarnos en este episodio. Así llegamos al final de este nuevo episodio de Prisma Voz. Recuerden que nos pueden encontrar en Spotify y en Instagram como Prisma Voz. Allí estaremos publicando contenido exclusivo de lo que hacemos aquí detrás de cámaras con estos episodios también, pero que además ustedes puedan ver los otros episodios que tienen disponibles en esta 8ª temporada de Prisma Voz. Nos encontramos en la próxima. Gracias por vernos, por oírnos y nos vemos.